en Chile, como decía Cristina González, y estamos preparados para iniciar una nueva conversación de la política, de la actualidad en Hablemos a las 12. Hoy vamos a hablar de economía porque hay temas muy interesantes que conversar y tenemos a un invitado de lujo. Se trata de Pablo García, ex consejero del Banco Central y actualmente académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Mónica. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Mira, nos viene de anillo al dedo esta conversación que teníamos planificada para hoy, porque es impresionante que ha comenzado todo un debate que incluso hoy día estaba en la primera página de los diarios, en las secciones económicas, de este debate sobre el déficit fiscal chileno. Resulta que la próxima semana, se supone, vamos a conocer las medidas que nos va a dar el ministro de Hacienda para recortar el déficit en 1.500 billones, más o menos, que dijo el Consejo Fiscal Autónomo. Pero hoy día en los diarios nos despertamos con que los economistas debaten si es o no el momento, dado la guerra comercial con Trump. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de todo este debate que se está dando? A ver, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta es que las cosas hay que verlas con algún grado de sangre fría. Ya. Es verdad que ha habido un montón de ruido en el mundo, es verdad que la política comercial de Estados Unidos ha sido bien errática, que hay anuncios de tarifas, de guerras comerciales, ¿cierto? Pero tenemos que tomar un poquito un compás de espera para ver cómo eso puede afectar a la economía chilena en algún plazo. Entonces, lo primero es tomar un compás de espera y mirar el efecto que esto puede tener sobre Chile. O sea, tú todavía no ves un efecto real, directo, más que las perspectivas que tenemos. Exactamente, y hay mucha incertidumbre si esto qué es lo que le va a producir a Estados Unidos. Hemos visto que, de hecho, Trump ha retrocedido con algunos anuncios. Hay ciertas expectativas de que puede que haya una recesión en Estados Unidos, puede que no. Entonces, creo que salir al tiro digamos, con la reacción inmediata de decir hay que gastar más plata, yo no creo que sea lo más apropiado, producto que primero hay que mirar bien y entender esta situación. Lo segundo es que, aun cuando tuviéramos una situación económica más complicada, debido a que, por ejemplo, la guerra comercial produce que hay menos crecimiento del mundo, que nuestros socios comerciales crecen menos, que el sector exportador se ve más perjudicado, la receta no es necesariamente gastar más plata, porque el gasto público, de hecho, lo que sabemos de macroeconomía, el gasto público tiende más bien a privilegiar el consumo interno más que las exportaciones. Si uno quiere reaccionar de forma rápida frente a un deterioro del escenario internacional que perjudica a nuestro sector exportador, lo que nos dice la macroeconomía es que hay que tener tasas de interés más bajas y tener un Banco Central que baje más la tasa. Que de hecho eso está dentro del IPOM que planteó el Banco Central, que las tasas van a seguir bajando en el curso de este año. Si tú ves la reacción del mercado, cuando Trump hizo todos estos anuncios, las tasas en Chile de hecho bajaron. Y además el dólar también ha caído. Entonces, de cierta manera, como que el escenario de tasas más bajas es algo más razonable en caso de que la economía se vea más debilitada, que simplemente reaccionar a gastar más plata. Lo que pasa es que efectivamente bajar las tasas se permite, ¿no es cierto?, la reactivación económica, eso lo sabemos. Pero también los keynesianos, Keynes, se ha escrito cualquier cantidad de artículos este fin de semana sobre el tema. El otro día escuchaba también a Oscar Landerreche diciendo, a veces la solución es keynesiana. Yo sé que es una palabra, decía él, que le molesta a la derecha, pero a veces el gasto fiscal, decía, a la antigua, en obras públicas, en vivienda, es lo que sirve para reactivar una economía. Pero es que la clave está en a veces. Por ejemplo, lo que sabemos es que la política fiscal es muy efectiva cuando ya se agotó la munición monetaria. Es decir, cuando el Banco Central ya bajó las tasas todo lo que podía, por ejemplo el 2020, con la pandemia, o el 2009, con la crisis financiera internacional, una vez que la tasa de interés ya bajó todo lo que podía y no puede seguir bajando, efectivamente ahí, si te queda todavía espacio para reactivar la economía, la política fiscal juega un rol. Pero aquí las tasas todavía están en 5%. O sea, hay mucho espacio todavía para esperar a ver si se necesita un paquete fiscal. Además, que déjame ponerte otro punto. La razón por la cual estamos donde estamos, ¿no es cierto?, y porque el mundo está donde está, es porque hay un gran nivel de incertidumbre respecto a la política económica de Estados Unidos. Y eso está perjudicando el atractivo de Estados Unidos para los inversionistas. Ahora se va a valorar mucho los países que sean estables, predecibles, que lo han hecho bien, que lo que están haciendo bien, que lo van a seguir haciendo bien, y por lo tanto tener ideas medias como, comillas, keynesianas, porque sí, lo único que hace es que mete ruido y nos pone del lado de los países poco predecibles. Yo creo que acá hay un desafío desde el punto de vista fiscal, hay objetivos fiscales que se autoimpuso este gobierno, hay anuncios, ¿no es cierto?, de que queremos cumplir con nuestro límite de deuda prudente, con una trayectoria de balance estructural
tenemos que cumplir con eso. Eso nos deja en el grupo de países que son confiables. Hoy día ponerse a gastar porque sí, nos va a mover al grupo de países no confiables, donde en realidad lo van a pasar bastante mal. ¿Y qué espera entonces de lo que pueda decir el ministro de Hacienda la próxima semana? Supuestamente se conoce, no sabemos el día todavía, pero el informe de finanzas públicas, y él tiene que ahí, junto con eso, dar medidas para recortar ese déficit de 1.500 millones. Bueno, hay que ver cuál es el anuncio, pero yo lo que esperaría es que ese anuncio se materialice, como se está esperando hace un tiempo, ¿cierto? Como se confirmó públicamente, como corresponde de acuerdo a los calendarios de los anuncios de política fiscal, y que, bueno, vamos implementándolo. Yo sé que es difícil porque es año electoral, yo sé que es difícil porque el recortar gasto nunca es popular, pero eso es de las demostraciones de si un país funciona o no funciona. Si puedes tomar decisiones que permiten ponerte dentro del grupo de países que funcionan bien, y no dentro de los que van y deciden gastar plata a la primera porque sí. Ahora, ¿dónde tú ves espacio para recortar gastos? Porque, a ver, tenemos dos opciones, o aumentamos ingresos o recortamos gastos. Y pareciera ser que hay, por ejemplo, un mito, varios mitos, que el propio ministro ha tratado de ir despejando. Por ejemplo, la cantidad de plata que se gasta en funcionarios públicos. ¿Crees que es un espacio? ¿Hay un espacio ahí? Mira, eso es una decisión bien política, de decisión interna que haga el Ejecutivo, la DIPRES. Yo creo que ahí corresponde que sea el Ejecutivo el que decida dónde ve el encuadre más fácil. Hay que recordar que el año pasado hubo también un programa de ajuste de gasto público, sí, y que provocó muchas quejas por todas partes. Eso refleja que cortar gasto nunca es popular, nunca es fácil, y por lo tanto decir que llegar y hacerlo es una tarea difícil. Pero ahí yo confío que el Ejecutivo y también el Parlamento van a tener el grado de responsabilidad para ir avanzando en los compromisos que se establecieron, de que este país es un país que cumple con sus compromisos, más aún si son autoimpuestos. Sí, además que todas estas leyes son leyes que aprobó este propio gobierno, de ponerse estos límites de deuda. ¿Por qué es tan terrible pasar del 45% del PIB de deuda, por ejemplo, que es el límite autoimpuesto, como prudente, cuando uno lee que la mayor parte de los países tienen mucha más deuda que nosotros? Mira, creo que la principal característica que diferencia a Chile en esto no es necesariamente su nivel, sino que el hecho de que no ha parado de subir. Llevamos básicamente casi 20 años en que la deuda pública no ha parado de subir, porque todos los años se hace la misma pregunta. Bueno, podemos tener un poquito más, bueno, no importa porque un poquito más, pero con los poquitos se van acumulando y hemos aumentado la deuda pública en 20, 25, 30 puntos del PIB en lo largo de las últimas décadas. O sea, mira, tengo la cifra, el 2007 teníamos 4 puntos del PIB eran deuda, claro, y ahora es 41. Entonces, por eso, casi 42. Y creo que la idea de este gobierno de poner no solamente la idea de que vas a reducir tu déficit, sino que vas a tener un límite de deuda prudente de 45 puntos del PIB, creo que es importante. Pero hay que cumplirlo. O sea, yo creo que es muy importante cumplir estos compromisos, porque la trayectoria es la que complica. Los mercados, la gente, los inversionistas, las personas no están mirando hoy, miran también hoy y miran el futuro. Y una trayectoria de deuda que siga a este ritmo por los próximos años, que ha subido las últimas décadas, que siga para adelante, obviamente no es sostenible. Entonces hay que parar el tren en algún minuto, y es mejor pararlo de manera preanunciada, de manera gradual, con un montón de consultas y discusiones, ¿cierto? Bueno, de nuevo, no porque estamos teniendo ahora todo este episodio internacional, decir, entonces todas las políticas fiscales, todas las reglas fiscales ahora las podemos como que bypassear. Ya, y que estás preocupado también, por ejemplo, por el FES. En el FES, que era el fondo que teníamos de estabilización económica y social, habían 20.000 millones, pero ya no nos gastamos, nos quedan 3.600 millones de dólares ahí. ¿Hay una preocupación en torno a este ahorro que podríamos tener para tiempos peores? Mira, bueno, yo soy miembro de un consejo que asesora al Ministerio de Hacienda respecto a la gestión del FES, solamente por transparencia. Pero yo te diría que el FES es el espejo de la deuda, no son cosas distintas. El hecho de que hayamos tenido más deuda es también el reflejo de que tenemos menos activos. Refleja que hay poco espacio financiero para simplemente decidir y gastar más. Pero de nuevo, eso es dado que ni siquiera hemos hecho el paso de evaluar de manera más o menos clara, saber qué es lo que le va a pasar al mundo y qué es lo que va a pasar a Chile, producto de lo que hemos visto en noticias las últimas 2 semanas. Entonces, por eso yo creo que hay que tomar un compás de espera y tomar un poquito de sangre fría y evaluar con cuidado. Y la primera respuesta con un país como Chile, ¿cierto?, que tiene una flexibilidad cambiaria, tiene un Banco Central que es creíble, la primera línea de defensa es la política monetaria. De hecho, cuando surgió esto en Estados Unidos, todo este ruido financiero en Estados Unidos y los anuncios de Trump y las tarifas,
Lo primero que ocurrió fue que la curva, para los que no saben, es como lo que se espera va a ser el Banco Central, se fue hacia abajo. Es decir, ahora se espera que haya más recortes de tasa de los que se anunciaron hace algunas semanas atrás en el IPOM. Entonces, esa es la reacción como primera. Y si había gente preocupada por el dólar, bueno, el dólar ha venido cayendo porque el dólar a nivel mundial también ha perdido un poquito su atractivo. Claro. Entonces, ¿esta guerra comercial, a tu juicio, va a generar más un proceso inflacionario o un proceso de crecimiento? Porque esa es la duda o la disyuntiva que me imagino tiene la FED. Bueno, tú dices que los mercados indican hacia abajo, va a bajar la tasa, o sea, de crecimiento. Pero también Jerome Powell ha hablado de un proceso inflacionario. Pero es que por eso tenemos una moneda propia. Por eso tenemos un Banco Central autónomo, por eso tenemos el peso chileno. Eso significa que la inflación en Chile depende de nosotros. En Estados Unidos, claro, la guerra comercial, las tarifas pueden generar una mezcla de recesión y más inflación. Pero la mayor inflación en Estados Unidos no necesariamente es más inflación en Chile. ¿Ya? ¿Te fijas? La inflación en Chile depende en el largo plazo de lo que ocurra con la credibilidad del Banco Central, que aquí nadie ha puesto eso en cuestión. Entonces la inflación en Chile va a ser 3% en el largo plazo. En el corto plazo, es decir, este año, el próximo, si efectivamente se desata esta guerra comercial, ¿qué es lo que va a ocurrir? Todos los aranceles que Estados Unidos le está poniendo a productos que importaba, esos productos se van a tener que vender en otras partes del mundo, por ejemplo en Chile. Sí. Entonces el precio de esas cosas que Estados Unidos no está comprando va a bajar, va a haber un redireccionamiento de comercio. O sea, la guerra comercial no generaría un proceso inflacionario en nuestro país. No mecánicamente. A ver, hay un mecanismo que si tú dijeras, si esta guerra comercial te genera un problema financiero gigante y el dólar se fortalece un montón y el peso se deprecia, podría ir a un canal por ahí. Pero lo que hemos visto es que, de hecho, esta incertidumbre respecto a la política económica de Trump es tan grande que nadie quiere tener inversiones, o menos gente quiere tener tantas inversiones en Estados Unidos, y el dólar ha perdido valor, el peso ha ganado valor. Entonces, como que uno piensa a mediano plazo, no se ve que haya un efecto inflacionario en Chile muy evidente. Estados Unidos es distinto, porque ellos tienen el dólar, tienen inflación en Estados Unidos, no es lo mismo que la inflación en Chile. Entonces, ¿tu opinión de la conducción de la política monetaria por ahora? Ok, estamos bien. O sea, el escenario que tenía el IPOM es que la tasa se iba a mantener en 5 y que pueden haber un par de recortes hacia fin de año. Hoy día tú miras las expectativas, quizás un poquito más adelantada. O sea, esa es una estrategia de política monetaria que hace todo el sentido del mundo para enfrentar escenarios que son más complicados. De hecho, la presidenta del banco dijo en una entrevista que salió después del IPOM que si el escenario se torna mucho más malo en el mundo, bueno, habrá que bajar más la tasa. Pero eso es como lo que ha pasado en este país hace ya más de 20 años. Cuando el mundo se complica, bueno, el Banco Central puede bajar la tasa porque es creíble. Ya, entonces, tu idea es que todavía no ha llegado una crisis tal que nos obligue a tener que hacer aumentar el gasto fiscal y, por tanto, el ministro Marcel debería mantenerse en su línea que ha dicho hasta ahora. Le preguntaron el domingo en Mesa Central, en Estado Nacional de TVN respecto de esto. Dio una respuesta media ambigua. Dijo, mira, por ahora voy a ir adelante con las medidas, pero dependiendo de las circunstancias, digamos. O sea, los anuncios, yo lo que espero es que los anuncios se vayan cumpliendo con los plazos que corresponde y, por supuesto, todo es condicional a lo que ocurre. Si después, de aquí a 6 meses, de aquí a un año, nos encontramos con que el mundo se está cayendo a pedazos, bueno, ahí hay que reevaluar, pero por lo menos por ahora no se ve como tan inminente. Ya. De hecho, ni siquiera se sabe si va a haber recesión en Estados Unidos o no. Estados Unidos es una economía muy grande, bastante cerrada. Es posible que ni siquiera haya recesión, ¿te fijas? Entonces, no es tan evidente si las tarifas van a seguir después de 90 días o no, ¿te fijas? Entonces, hay un montón de dudas que yo creo que hay que empezar a tratar de clarificar y también de entender, como te decía al principio, que la teoría macroeconómica, la teoría que lo que aprendemos en economía, nos dice que frente a un problema comercial de menor dinamismo de nuestros socios comerciales, la respuesta no necesariamente es más política fiscal, porque la política fiscal fomenta el consumo, no fomenta las exportaciones. Y lo que va a sufrir en Chile, si es que esta cosa se pone más complicada, son los sectores exportadores. Perfecto. No los consumidores. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos conversando con Pablo García de Economía, pero vamos a hablar de cosas positivas, o no sé si positivas, pero desafíos para el futuro. Perfecto. Crecimiento, que yo creo que es el gran tema que tenemos en Chile por delante, y a ver si los candidatos presidenciales también nos empiezan a hablar de esas materias. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato. La semana se disfruta más con el Chile. Lunes más dulces. Pida al gordico el martes. Variedad de sabores el miércoles. Jueves crujientes. Y viernes para todos los gustos. Conoce todos los beneficios de tus tarjetas en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile. En la pista
La velocidad es nuestra vida, pero en la calle puede costarnos la vida. Soy Eliseo Salazar. Como piloto he vivido muchos triunfos y también situaciones muy extremas en los circuitos más importantes del mundo. Pero fuera de ellos, jamás he tenido un siniestro vial. Las calles y carreteras no están hechas para correr. Sí las pistas, donde los profesionales tienen un equipo y un lugar especial para hacerlo. Este fin de semana y todos los días, cuida tu vida y la de los demás. La verdadera habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino por la responsabilidad. En la calle, no. Y sabías, conexiones que inspiran. ¿Hay algo mejor que esta sensación al llegar a casa? ¿Y no crees que tus pies merecen el mejor descanso? Conforgel Premium, un nuevo concepto en bienestar, salud y comodidad para tus pies. Basadas en el super éxito de ventas Conforgel, las nuevas zapatillas Conforgel Premium incorporan un novedoso y mejorado gel antifatiga patentado que se amolda perfectamente a tu pie, relajando, aliviando y estimulando todo tu cuerpo. ¡Madre mía! ¡Son comodísimas! ¡Qué gozada! Experimenta una increíble sensación de relax, confort y placentero descanso para tus pies. Incorporan además un nuevo diseño más moderno y actual, fabricado en un tejido de microfibras transpirables que podrás usar también en verano. Olvídate del sudor y del mal olor para siempre. También hemos añadido un forro interior de borreguito, cómodo, cálido y muy suave. Gracias a su exclusiva suela antideslizante, podrás salir con ella sin miedo a resbalones. Zapatillas Conforgel Premium. El secreto está en su suela. No esperes más. Coge el teléfono y hazte con lo último en calzado relajante. Las novedosas Conforgel Premium. Diseño de moda, resistentes y relajantes. Estos son los rasgos de las increíbles Conforgel Premium. Su mejorado gel interior ahora es antifatiga. Gracias a esta innovación, Conforgel Premium mimetiza la estructura del pie, realizando un suave masaje con el movimiento. Esta adaptabilidad rectifica la postura del cuerpo, consiguiendo equilibrio y una perfecta alineación de tus vértebras. Adiós a los dolores de pies y los problemas de espalda. Además, entre sus nuevas innovaciones se encuentran una estructura de microfibras de tela de borreguito transpirables y el cierre de su parte de atrás para lograr una mayor sujeción. Perfectas para invierno y verano. Siéntete cómodo en casa y en la calle con su suela antideslizante. Además, son súper resistentes y se pueden lavar en la lavadora. Totalmente unisex. Protege tus pies con Conforgel Premium. ¿Aún no tienes tus Conforgel Premium? Hazte la vida más fácil y llama ya. Llama ya, pide tu talla y elige tu color. Zapatillas Conforgel Premium. El secreto está en su suela. Seguimos aquí en Hablemos a las 12, revisando los temas de la actualidad política, hoy en la actualidad económica, porque la verdad es que la guerra comercial de Trump nos ha vuelto un poquito locos y patas para arriba todo lo que tiene que ver con la situación. Por eso hemos invitado a Pablo García, que es, además de ex consejero del Banco Central, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y Pablo, sigamos hablando, pero sigamos hablando ahora más bien de crecimiento, de los desafíos que tiene Chile. ¿Cómo hacemos para crecer? ¿Por qué estamos en esta situación de estancamiento? Hay dos preguntas lo que tú dices. Sí. ¿Por qué estamos donde estamos y qué hay que hacer al respecto? Partamos por qué estamos donde estamos. Yo tengo una hipótesis. A ver. Yo tengo una hipótesis. Que Chile tuvimos en cierto grado suerte y supimos gestionar bien nuestra suerte. ¿Ya? Tuvimos suerte de que se volvió a la democracia el año 90, justo cuando se cayó el muro de Berlín. Y por lo tanto las tensiones políticas tendieron como a disiparse un poco y este país fue capaz de llegar a muchos acuerdos para seguir estableciendo un modelo de crecimiento, de progreso para todos, ¿cierto? Que funcionó muy bien. Y después también tuvimos suerte que cuando eso empezó a un poquito a guatear por la época de la crisis asiática, por ahí por el 2000, entra China al mundo. Y eso hizo que el precio del cobre se multiplicara básicamente por 4. O sea, el precio del cobre, claro, que uno pensaba normal en esa época era $1, hoy día estamos en $4. Y también tuvimos la suerte, para exponerlo de esa forma, o la sabiduría para gestionar bien esa suerte. De que se generaron ahorros, se mantuvo la estabilidad macroeconómica, se estableció la autonomía del Banco Central en términos de las metas de inflación, la flexibilidad cambiaria, la regla fiscal que discutíamos justamente la vez anterior, se hicieron tratados de comercio con Europa, con Estados Unidos. Entonces se gestionó bien todo ese proceso. Mi impresión es que todo ese ciclo de, entre comillas, suerte y buena gestión, en un minuto llega y se nos acaba la suerte. Y entre que se nos acaba la suerte y que creemos que esto va a funcionar solo,
y nos dejamos estar. Nos dejamos estar por ahí por el 2010, por el 2012, el boom de los commodities y la reconstrucción del terremoto quizás dio la impresión de que esto podía seguir solo, y nos encontramos con que al final ahora era el momento, después de haber crecido, un montón, era el momto de empezar a redistribuir y se armaron un montón de programas sociales. Hemos tenido una serie de programas sociales grandes, generosos, algunos de ellos bien diseñados, otros que no se justificaban como los retiros, ¿no es cierto?, para nada. Ya. Pero ahí nos movimos a un momento de decir, ahora la torta ya creció, así que ahora hay que repartirla. Pero eso funciona por un rato y nos damos cuenta hoy día, después de 10 o 15 años, que para seguir soportando y apoyando todos los programas sociales que tiene este país, ¿Ya? esta economía tiene que crecer más. Y estamos creciendo menos de lo que debiésemos crecer o menos de lo que otros países que han sido exitosos crecían en el momento que estuvieron como estamos nosotros hoy día. ¿Ya? Entonces creo que ahí hay un diagnóstico. O sea, nos de faltaron decir, políticas pro crecimiento al mismo tiempo Claro, que por distribuíamos supuesto. la riqueza que Chile había generado. Por supuesto, ahí estaba la impresión de que básicamente esto era como medio ganado. Ganado y ya todo está. Entre que ya llegamos donde estábamos, ¿para qué nos seguimos esforzando? O sea, al final para crecer hay que esforzarse, hay que ser más ingenioso, hay que ahorrar, Hay que trabajar más. ¿no es cierto? Y esas cosas no ganan muchos votos, ¿no es cierto? Hay que hacer condiciones para que la gente quiera trabajar, para que se valore, ¿cierto?, el esfuerzo. Bueno, pero ahora de las estamos hablando al personas. revés, estamos hablando como de las 40 horas, trabajar menos. Bueno, es por eso, hay una serie, para no calificarla cada una de ellas, porque todas tienen costo y beneficio, ¿cierto? Pero en general nos movimos hicimos un switch hacia ese tipo de medidas. La PGU, ¿no es cierto? Sí. Los IFE, hay que pensar que todo esto ha sido costoso. Entonces, para mantener esto hacia adelante, yo creo que es muy bueno que se haya aprobado la reforma de pensiones hace unos meses atrás, porque le pone como, ok, lleguemos hasta acá, esta reforma grande que se venía buscando hace más de una década, se acuerda con un acuerdo bien transversal, va a traer beneficios significativos hacia el futuro, va a aumentar el ahorro, pero ahora tratemos de hacer un switch a decir, bueno, ¿cómo logramos ser un país que duplique su nivel de bienestar en las próximas décadas? Sí. ¿Cómo? Bueno, La pregunta del millón. mira, ahí, aparte de lo típico que uno dice que hay que trabajar y esforzarse. Pero perdona, en ese contexto, trabajar y esforzarse, pero estamos discutiendo de si el feriado es irrenunciable o no el Viernes Santo que viene. Bueno, justamente creo que ahí eso permite como ejemplificar muy bien un tema de que cuando uno quiere hacer el balance entre trabajo o descanso, si el trabajo no rinde mucho, si la economía no crece mucho, si no da buenos salarios, mejor optemos por descansar. Sí. Entonces, yo creo que estamos en ese disyuntiva donde tenemos que esforzarnos para que el trabajo rinda más, para que haya mejores oportunidades de empleo, para que los salarios se perciba que van subiendo, que haya más productividad en la economía, y ahí naturalmente la gente va a estar dispuesta a trabajar más y no simplemente a aprobar feriados para no trabajar. ¿Te fijas? Entonces, eso yo creo que ejemplifica este dilema. Pero tenemos muchos feriados en Chile en comparación con otros países del Sí, mundo. claro, tenemos muchos feriados. ¿Sí? Sí, claro. Los países de la OCDE tienen alrededor de 11, 12 feriados. Yo siempre doy el caso de Estados Unidos, yo viví en Washington unos años, y ahí ocurría que la regla, hay algunas excepciones, pero la regla básica era que tenías cada mes un feriado y te calzaba con un fin de semana largo. Ya. Tenías como 12 feriados que te permitían tener 12 fines de semana largos en el curso del año. Ya. Más algunos más. No sé cuánto tenemos en Chile. No, pero aquí el sándwich es como típico, ¿no es cierto? Y más de un día. Claro. Entonces, uno dice, bueno, menos mal que el 1 de mayo cae miércoles, o si no, tendremos sándwich. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo No de lo cosas... descartes, porque vos podés ir jueves y viernes. Bueno. Entonces, por eso hay que tratar de pensar en cómo hacemos que una economía que sea más productiva motive a la gente a trabajar más, que el trabajo rinda, para justamente tener una economía que vaya creciendo y que vaya aportando más apoyo a todos nuestros programas sociales. Porque si no seguimos creciendo, vamos a empezar a tener problemas con mantener este estado de productividad sociales que tenemos hoy día, que es mucho más generoso de lo que había en el 90. Ya. Es mucho más generoso. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Aparte de esto de más trabajo o más productividad, yo creo que los países se desarrollan cuando encuentran cosas que son particularmente buenos en hacer. ¿Ya? Eso en economías grandes es bien difícil porque son muy heterogéneas, tienen un montón de sectores, hay que probar prueba y error. Pero en economías chicas como la chilena no es tan difícil, o sea, es medio evidente qué cosas a nosotros no funcionan bien. No funciona bien las energías renovables no convencionales, no funciona bien la minería, no funciona bien los sectores intensivos en recursos naturales. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, el que la guerra comercial no le esté pegando al cobre, yo creo que es una buena noticia, en el sentido de que no estamos en el ojo del huracán
produciendo piezas de automóviles y que nuestro futuro de especialización en eso va a complicarse. Tenemos una cierta ventaja respecto a otros países. Entonces tenemos que seguir por ese camino. Tenemos que seguir por el camino de inversión en energías renovables no convencionales. Eso va a permitir que haya más abundancia de energía producida en Chile respecto a importarla de afuera. Eso es una ventaja comparativa que podemos tener. Los recursos naturales también son indudablemente una ventaja. Y hay otra dimensión que es un poquito más abstracta, pero tenemos una ventaja en que somos el único país del mundo que produce el peso chileno. Ya. ¿Cierto? Sí. Y que es una moneda confiable, es una moneda creíble y puede ser la base de ofrecer servicios financieros a inversionistas del resto del mundo o gente que quiere invertir en Chile. Entonces tenemos una ventaja comparativa también en tener un sistema de pagos, una infraestructura de pagos, una moneda, un banco central que es bien creíble, que no es tan común en el mundo y que no se mueve igual que otras monedas. Entonces ahí tenemos también una oportunidad para el futuro en términos de seguir integrándonos financieramente con el... Nunca me hubiera imaginado que pudiéramos ofrecer eso como por supuesto, algo atractivo. Por supuesto. Es la agenda que se denomina hacer el peso internacional, de que tú vas, por ejemplo, tienes fondos de inversión en Europa o en Estados Unidos que invierten en dólares australianos, en dólares canadienses, en moneda de Singapur, ¿cierto? En el shekel israelí, en la corona checa, en el euro, el yen. Bueno, ¿por qué no el peso chileno? Si tenemos todo lo necesario para poder estar ahí, que básicamente es un banco central de lujo a nivel mundial. Nos quedan 2 minutitos. Entonces, en esa perspectiva, ¿cuán urgente es abocarse a esta materia? ¿Qué esperaría de los candidatos presidenciales y a cuánto podemos aspirar a crecer? Bueno, respecto a cuánto podemos aspirar, hay que también tener claro que el hecho de que Chile hoy día es mucho más rico que el año 90, es como mecánicamente no podemos crecer tan rápido como en los 90. Ya. Hoy día estamos creciendo 2%. Sí. Yo creo que podríamos aspirar a crecer entre 3 y 4. Yo creo que no es, uno dice, bueno, de repente al 3 y al 4, ¿cierto? No es tan ambicioso, pero más que eso, tendríamos que esforzarnos mucho más, ahorrar un montón más, ¿no es cierto? Y para ser como más realistas, dado donde estamos como estado de desarrollo hoy día, podríamos apostar a crecer entre 3 y 4, y mi impresión es que en general el debate político está como por ahí. En general la idea de crecer más está instalada. Los sectores que pueden empujarnos para allá están relativamente bien identificados. Entonces, mi impresión es que tenemos una buena oportunidad, que aquí hay bastante consenso de que esto es lo que hay que discutir. Ahora, hay que también tener cierta paciencia, porque estos no son cosas que ocurren del día para otro, ¿ya? Sino que más bien uno podría pensar en una agenda que de aquí a 5 o 10 años te pueda permitir ir en esa senda. Ya. ¿Y ves a los candidatos en esa línea? Yo creo que ¿Pensando está bastante más establecido que en el pasado. Yo creo que está bastante más establecido. Por eso, de nuevo, es muy importante haber aprobado la reforma de pensiones, o si no, la reforma de pensiones sería número 1 en la agenda, en el debate, ¿te fijas? Ya la tenemos aprobada, por lo tanto ahora concentrémonos en crecer. Y pasamos 2 procesos constitucionales que ya eso por lo menos también estaría cerrado. Y no solamente eso, sino que demostró que como que no era el problema. El problema de Chile no era que teníamos que cambiar la Constitución, dado que los 2 fueron rechazados. Entonces, aquí hay temas más básicos de crecimiento, seguridad y un sistema que sea más eficiente para responder a las necesidades de las personas. Muy bien. Muchísimas gracias, Pablo García, por acompañarnos hoy día en Hablemos a las 12. Muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Dejamos aquí entonces esta conversación sobre la actualidad y los dejamos invitados para volver a reunirnos a la 1 en punto en Tele 13 Tarde. Que esté muy bien.